Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. El mensaje de hoy lo acaba de ver usted, tiene un nombre medio complicadito en el sentido de que a qué nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de contracorriente. Usted y yo sabemos que cuando nos referimos a algo así, algo que tiene que ver contracorriente, pues nos imaginamos que efectivamente es caminar en el sentido contrario a la corriente del río, a la corriente del mar o a la corriente de la gente, de la usanza, de la tradición. Efectivamente, vamos a hablar sobre esta importante palabra que nos lleva a pensar de esa manera. Por eso el mensaje tiene una imagen, el mensaje de hoy, que nos ilustra muy bien acerca de lo que pretendemos decir, es decir, mientras todos van en una dirección, yo voy en otra. Eso es ir contracorriente. Si usted ya lo pudo dimensionar, pues mire, ahora le voy a llevar a que juntos vayamos a la palabra de Dios, pero hoy se la voy a compartir de una manera diferente. Hoy le voy a pedir a usted que la escuchemos antes que leerla, porque finalmente es la misma palabra de Dios, y veamos lo que la Escritura nos quiere enseñar a través de este video. Adelante. ¿Qué se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Pues yo digo que no resistáis al mal. Si alguien abofetea tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si te provocan para quitarte la túnica, déjale también tu manto. Al que te obligue a andar 1 milla, ve con él 2 millas. Da a aquel que te pida. Y no le vuelvas la espalda al que desee que le prestes. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Mas os digo, amad al enemigo y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos y los injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen también eso los publicanos? Si solo saludáis hermanos, ¿qué hacéis en particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la palabra de Dios. Bueno, ahora lo quisimos compartir a través de este video que habla precisamente acerca de la vida de Jesús y hoy lo quisimos manejar de esta manera para que no lo leyéramos, finalmente vamos a recurrir a él. Me llama mucho la atención esta escena cuando Jesús en el Sermón del Monte empieza a explicar, prácticamente destapa su ministerio, prácticamente les está diciendo: en esto consiste el mensaje que yo traigo para ustedes, y los está llevando a las personas oyentes, y ese mensaje también nos sigue llevando hasta hoy en día, tiene mucha vigencia, a una situación en donde destapa los sesos, nos vuelca nuestra lógica, nuestra naturaleza, y nos hace preguntarnos, bueno, ¿de qué se trata este asunto? ¿Por qué Jesús manejó este mensaje y por qué hasta el momento, hasta el día de hoy, nos muestra que en eso consiste su evangelio? Es un evangelio que de repente a muchos no les gusta o puede a nosotros no gustarnos. Yo te pudiera decir que el evangelio de Jesús es una contracultura. Es decir, todo lo que nosotros hemos visto a través de la tradición, de la misma reacción de la gente, lo que suele hacer las personas, lo que suelen hacer, cómo reaccionan,
normalmente son patrones de conducta ya prácticamente esperados, predecibles, y es entendible en nuestra naturaleza que de repente tú y yo podamos pues asumir las conductas que nuestra misma carne, nuestra misma composición humana nos hace tomar. Por eso hablar de contracorriente, en este sentido, quiero decirte que vamos a hablar del mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús habla precisamente de un estilo de vida que para muchos es locura, para muchos es algo incongruente, es algo inusual, es ir contra la lógica. Muchos dirán, bueno, ¿por qué tú celebras de una manera? ¿Por qué no celebras de manera normal? Y a lo mejor la manera normal es, pues, tomar licor y festejar y hacer y desorden y todo lo que tú quieras, pero estás celebrando y esa es la naturaleza, que así se debe celebrar. Pero si tú de repente sueles celebrar de manera distinta, pues te puedes convertir en el bicho raro. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú estás actuando de manera diferente? A lo mejor lo normal es que tu vocabulario o el mío esté plagado de groserías, de palabras obscenas, y resulta que tu vocabulario pues está siendo transformado y ya no estás recurriendo al uso de esas palabras. O resulta de repente que tú y yo pues solíamos reaccionar ante la primer provocación o ante la más mínima provocación y explotábamos como suele hacer la mayoría de las personas. Pero de repente te das cuenta que ya no tienes el mismo ánimo para hacerlo. De repente notas que algo está cambiando, que ya no explotas, ya no reaccionas. La naturaleza humana nos hace pensar y tomar acciones que la mayoría de las personas suelen tomar. La gran mayoría de las personas, y es entendible, reaccionan ante un ataque, ante una provocación, y normalmente tenemos una tendencia a regresar de la misma manera la ofensa que nos acaban de lanzar. Esa es la naturaleza humana. Por eso cuando Jesús estaba hablando con aquella gente en el Sermón del Monte, les decía, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Y luego volví a decir, oísteis que fue dicho, pero yo digo. Y en esa dualidad, en donde tú has escuchado una cosa, has visto una cosa, has vivido una cosa, tradicionalmente has sido testigo de cómo han sido las cosas. Y resulta que ahora viene Jesús y nos dice, ahora yo te digo. Si eso fue antes, ahora yo te digo lo que es a partir de este momento. Y Jesús nos lleva a una reeducación en cuanto a nuestra forma de vivir. Es volver a aprender. Muchas personas hemos caminado en una dirección equivocada por años y años y años. Y cuando de repente Jesús se pone frente a nosotros, por la misma naturaleza podemos tener una tendencia a rechazar los valores de Jesús porque no coinciden con mis reacciones, no coinciden con mi forma de ser, con mi estilo de vida. Y habrá muchos que digan, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con eso. Pero aquellos que se arman de valor y dicen, yo quiero vivir lo que Jesús dice, entonces Jesús aplica esto para tu vida y dice, si antes sucedía así, ahora yo te digo que va a suceder así. Y entonces Jesús prácticamente nos está diciendo, si antes escuchaste, aprendiste, te lo grabaste o hacías por tradición, es importante que entendamos que en el camino de Jesús, las cosas viejas ya quedan en el pasado. He aquí empezamos a aprender cosas nuevas. Ese es el evangelio de Jesús. Es un evangelio casualmente. Fíjate bien, es un evangelio contracorriente. Repítelo conmigo ahí en donde estás y si no te animas a repetirlo, escríbelo aquí en el chat. Es un evangelio contracorriente. Porque no vamos en el camino y en la dirección que va todo mundo. Es un camino que va en sentido opuesto, es una contracultura, va para donde no va la mayoría de la gente.
El domingo pasado decíamos a través de la palabra de Dios que Jesús decía, entren por la puerta angosta y la puerta ancha, háganla a un lado, porque la puerta ancha es la que lleva a la multitud y la corriente lleva a la multitud y la mayoría de las personas van hacia donde va la multitud. Pero las personas, y me voy al plano humano, las personas que han destacado en la historia, las personas que han dejado huella y un legado a la humanidad, suele suceder que han sido personas que caminan contra corriente. Han sido personas que no son el común de los demás. Han sido personas que vienen y rompen paradigmas y caminan aparentemente en un contrasentido. Y que el Evangelio de Jesús, cuando viene y te presenta Jesús su mensaje, nos invita a transformar nuestra vida. Y Él mismo nos ayuda a transformar nuestra vida por medio de nuestro entendimiento y nuestras acciones y va produciendo en nosotros un querer y un hacer. Y que el resto del mundo no lo va a entender si no ha conocido a Jesús. Y entonces el resto del mundo va a decir, ¿por qué ya no lo haces? ¿Por qué ya no vas? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no actúas? Porque ahora resulta que has entrado en un camino que va contracorriente, que no reacciona igual, que no vives de la misma manera, que no esperas de la misma manera, los resultados no los esperas igual. Creer en Jesús es para muchos locura. Ya lo decía aquel pensador que decía que la religión es el opio de los pueblos. Déjame recordar si era Carlos Marx. Pero el asunto es que para muchos esto es locura. Pablo le decía a los corintios, el mensaje de la cruz es para locura para todos, para la mayoría de las personas, para los que se pierden. Pero para los que hemos creído en el Evangelio de Jesús, esto es vida, esto es poder. Pablo le decía también a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, por eso, el mensaje de hoy vamos a dividirlo en 3 aspectos importantes, los 3 puntos que vemos cada domingo. 3 puntos a tratarse. El Evangelio, ese Evangelio contracorriente se trata de ser. Ese Evangelio contracorriente se trata de hacer. Y ese Evangelio contracorriente se trata de esperar. Ser, hacer y esperar. Eso es lo que mueve a los que hemos creído en Jesús. Eso es la consistencia que tienen los hijos de Dios, por lo cual parecen bichos raros y caminan en un sentido contracorriente. Y aunque para muchos eso es bendición, para muchos es un descanso y es una cobija para su casa, es un bocado de paz en donde ellos se presentan. Déjame decirte que para que eso suceda es porque ese individuo que ha decidido seguir a Jesús trae una filosofía diferente. Jesús en su mensaje ha puesto un interés nuevo, un esperar nuevo, un modo de hacer nuevo. Por eso es que cuando una persona dice que es y actúa como si no fuera, siempre generará dudas al respecto. Porque este evangelio, es decir, Jesús en nuestros corazones, produce en nosotros una expectación y un gozo que es inexplicable, pero también produce un querer y un hacer. Y allí es donde tenemos que empezar a descubrir cuál es el camino que hemos tomado cuando decidimos seguir a Jesús. Y si tú todavía no has decidido seguir a Jesús, quiero presentarte este camino. No es un camino como los que normalmente podemos encontrar en el mundo cotidiano. Este es un camino que te ofrece una filosofía diferente, pero también una expectación distinta. Y lo que sí te puedo garantizar es que cuando nosotros venimos a Jesús en nosotros, se produce un cambio que transforma nuestra manera de ver, pensar, vivir y esperar. Y aunque nosotros seguimos siendo seres humanos, luchamos contra nuestra propia humanidad, sabemos que ante nosotros hemos conocido el Evangelio de Jesús y nos hace correr a la cruz, nos hace voltear a Jesús cuando vemos que nuestra humanidad nos está alcanzando. El primer punto de este mensaje
se titula Se trata de ser. Este mensaje nos habla de 3 puntos, como te lo comentaba hoy, y esto que voy a compartir contigo se encuentra en Gálatas 2:20. Y Gálatas 2:20 dice de la siguiente manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me ama y se entregó a sí mismo por mí. De repente puede resultar un poquito complejo, un poquito ambiguo, quizá, bueno, no ambiguo, subjetivo, pero el mensaje de Jesús, cuando Pablo estaba diciendo estas palabras a la iglesia de los Gálatas, les estaba haciendo alusión a su propia vida, a la vida que aquellos que han decidido seguir a Jesús empiezan a caminar, y paralelamente a nuestra vida espiritual se va desarrollando una vida material, una vida humana, natural. Los problemas no van a dejar de existir. Las pruebas no van a dejar de existir. Las dificultades siempre van a estar allí. Los amigos y los enemigos, los que te ayudan y los que te empujan, siempre van a estar allí. Pero hay una manera de procesar esto cuando Jesús vive en nuestras vidas. Y ese es el evangelio que hoy estamos presentando a través de esta red. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, nos lleva nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro propio yo, y nos hace ver que todo lo que está sucediendo en el plano natural tiene un efecto sobrenatural o una dimensión sobrenatural en donde tú y yo tenemos que apelar a ella para entender lo que está sucediendo acá. Es decir, que esto que está acá ya está manifestado en la región espiritual, en la región sobrenatural. Y de repente es aquí donde los que hemos creído en Dios nos metemos en complicaciones, porque cuando vemos la situación muy compleja, cuando vemos que estamos atravesando momentos sumamente difíciles, si tú no logras salir del entorno natural en el que estás nadando, no vas a poder tener una perspectiva espiritual de el por qué se están dando las cosas. Y cuando Pablo les decía eso a los Gálatas, les decía, cada vez que yo estoy atravesando momentos difíciles, volteo a la cruz y recuerdo a mi Señor Jesucristo, que Él mismo padeció. Es decir, el que tú estés padeciendo o yo padezcamos juntos, no significa que Dios ya no tiene memoria de ti o de mí. Porque aún cuando tú y yo llegáramos a ser traicionados por nuestro entendimiento de esa manera, podemos voltear a Jesús y a la cruz y entender que si el mismo Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz y morir atravesado por los clavos y una lanza, entonces ¿en dónde encontramos en las Escrituras que tú y yo estamos exentos de poder atravesar un momento difícil, de tristeza o de amargura? Cada vez que vengan los momentos difíciles, Jesús te dice, es que tienes que ver que ahora tú eres distinto, que ahora lo que tú vives aquí lo tienes que poner en las manos de Dios, y Dios te va a decir para qué son estas circunstancias que tú estás viviendo acá. Dios te va a llevar de la mano para que entonces todo lo que tú no logras entender lo vivas en la fe, lo vivas en la cruz, en la fe del Hijo de Dios, y que juntos tú y Jesús puedan abrazar y dimensionar hacia dónde Él te pretende llevar. Cuando tú y yo estamos abrazados de Jesús, todo momento difícil es más fácil procesarlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Es más fácil entender que esto es una repercusión, o es una prueba, o es una preparación para lo que viene. Pero si todo lo queremos procesar a través de nuestro cerebro en forma natural, déjame decirte que estás en un grave lío y en un grave problema.
El Evangelio se trata de ser, de cómo tú vives ahora las cosas, de cómo tú ahora piensas caminar en la fe del Hijo de Dios. El Evangelio no es para presumirlo, ni para decir que estás en la nueva ola de la religión, ni es para que te des golpes de pecho. El Evangelio es para vivirlo, para ser. Y si nosotros batallamos con el ser, entonces difícilmente vamos a pasar a las acciones. Porque esto habla de tu integridad, de nuestra consistencia, de cómo estamos compuestos, cómo estamos nosotros abrazados de Jesús. El Evangelio se trata de ser. Y Jesús nos dijo muchas palabras que nos hablan acerca de lo que somos. Que tu hablar sea sí o que sea no, pero que no sea doble cara. Que no seamos hipócritas. Que seamos honestos. Que tengamos paz. Que vivamos esperanzados más allá de la muerte. Que amemos. Y Jesús, cuando le predicó eso en el Sermón del Monte a aquella gente, desde luego que estaba rompiendo los estereotipos de las personas y estoy seguro que muchos decían, ¿qué trae este loco? ¿Por qué ahora nos está diciendo que tenemos que amar a los enemigos y bendecir a los que nos ofenden? De veras que eso es para locos. ¿Cómo es posible si me quiere pisotear? Si me está queriendo quitar mi ropa. Y Jesús le dice, no, déjasela y dale una más. Eso es contracultura. Eso es inclusive contra nuestra propia dignidad, pareciera ser. Pero el Evangelio de Jesús tiene una razón y un sentido. No nada más te lo dice para que te hagas el héroe. No nada más nos dice eso para que tú y yo entonces nos creamos que somos pero muy espirituales. No es esa la idea de Jesús. Jesús, como Él quiere que a ti y a mí nos vaya bien, Él nos muestra una forma de ser diferente, que no es la que el mundo nos dice, que no es la que el mundo nos muestra. Es una forma de vivir distinta, sin que te conviertas en un ermitaño o en un loco que se deja crecer la barba como si fuera un indigente y un apartado iluminado. No. Eso se vive acá en el corazón. Y es una manera de vivir conforme a los preceptos divinos. Hace muchos años en los Estados Unidos hubo una campaña con mucho éxito que la veíamos plasmada por todos lados. La campaña se llamaba ¿Qué haría Jesús? Y esa campaña pues era la misma frase, ¿qué haría Jesús? Pero esa frase la encontrabas en los espectaculares, en los comerciales de televisión, lo veías en las calcomanías de los carros. Entonces, la idea era llevar a la gente que cuando tú vayas a actuar o reaccionar, voltees a ver esa pregunta y digas, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Entonces aquí, cuando ya estamos hablando de lo que somos, entonces podemos ir y caminar hacia el segundo paso de este mensaje, al punto número 2, que se trata de hacer. Y dice la Escritura que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esa es la palabra de Dios. Que de repente nosotros empezamos a hacer algo y sentimos que es inútil, que no tiene caso, que la gente no lo valora, que nadie nos lo va a agradecer. Pero cuando tú y yo hemos conocido a Jesús, podemos entender que lo que hagamos y lo hacemos para agradar a Dios, entonces lo hagamos para agradar a Dios, aunque al resto del mundo no le agrade. Y eso no es cosa sencilla. Porque entonces tendríamos que apelar a las mismas palabras que nos mostró Jesús en el Sermón del Monte. Si entonces antes era ojo por ojo y diente por diente, que dicho de otra manera, al que te pega, pégale tú también. Como dicen los papás a los niños que van a la escuela, si te pega, pégales. Si te grita, grítales.
Si te jala los cabellos, jálale los cabellos. Esa es la antigua usanza ancestral de siglos atrás. Y sabes una cosa, no ha tenido éxito. No ha funcionado. La violencia genera más violencia. Las ofensas generan más ofensas. Pero ir contra cultura, entonces significa que aquel que te pega, oh, qué difícil. Pero dijo Jesús, el que te pega en una mejilla, pues ponle la otra, dice Jesús. Yo me truena esto. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos pega o nos ofende, lo voy a decir por ti, porque yo soy un ser humano, me dan ganas también, y me dan ganas de regresársela doble. Y si estuvo muy fuerte la ofensa, pues hasta ya te lo imaginas, pelado y bañado en limón. Pero esa es la naturaleza humana. Y Jesús viene enseñando contracorriente, ¿cómo ves? Viene enseñando contra lo que quisiéramos, que no fuera así. Si alguien me lastimó, yo quisiera que ese alguien yo lastimarlo también. Si alguien me difamó, yo quisiera también difamarlo. Pero el Evangelio de Jesús nos dice, ¿qué crees? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, ya no. Ahora yo te digo, ama a tus enemigos, dice Jesús. Bendice a los que te maldicen. Haz el bien a los que te hagan mal. Y de verdad que yo esto lo entiendo porque somos seres humanos. ¿Cómo es posible que nos tengamos que introducir en una cultura que es contracorriente contra nuestra misma naturaleza? Pero Jesús dice, hazlo, confíe en mí. Y ese es el desafío que tú y yo tenemos todos los días, tratar de hacer las cosas como Jesús las haría. Dice la Escritura en Isaías que él, cuando iba por la vía dolorosa, dice que fue como cordero llevado al matadero y enmudeció su boca. No refirió palabra alguna, nunca contestó nada. Recibió los azotes, recibió las burlas, las ofensas, los escupitajos, toda ofensa que te puedas imaginar, Jesús la recibió. Pero dice el profeta, sin embargo, no abrió su boca. Y si yo quisiera añadir mi temperamento, o quisiera imaginarme aquella escena actuando yo cargando la cruz y al primero que me da un chicotazo, casi me imagino aventarle la cruz, pues cárgala tú. O casi agarro el chicote como pueda, pero no permito. Y Jesús nos puso el ejemplo. Y es un evangelio, pues que sí, en realidad es contracorriente. Porque de repente el evangelio nos pondrá a nosotros y nos confrontará con la cruz y nos dirá, ¿por qué no reflexionas un poquito antes de hacer? ¿Por qué no te detienes un poco antes de actuar? ¿Por qué no te pones en oración antes de decir, lo voy a hacer? ¿Por qué mejor no? Mira, si la televisión hace algunos 20 años nos decía cuenta hasta 10, ¿por qué tú no te das la oportunidad también de contar hasta 10 y preguntas, ¿qué haría Jesús en mi situación? Y yo te aseguro que no va a ser la respuesta que queremos escuchar. Yo te aseguro que no nos gustará mucho el saber que Jesús te vaya a decir, ora por él y ámalo, porque es un evangelio de locos, es un evangelio contracorriente, pero es el evangelio de Jesús. Y Jesús sabe por qué nos los está pidiendo. Y muchas veces tú y yo no alcanzamos a ver esto. No alcanzamos a dimensionar lo que se vive en el plano sobrenatural o en el plano espiritual y estamos tan ofendidos con nuestro cónyuge, estamos tan ofendidos con nuestro amigo que nos acaba de lanzar algo que nos dolió tanto que tú y yo estamos esperando el momento de verlo, tenerlo frente a nosotros y lanzarle el mismo misil o uno doble para que le duela más. Pero si tú y yo vamos a la cruz de Jesús, es posible, es seguro
mejor dicho, que Jesús te va a decir, ven acá tantito. ¿Qué vas a hacer? Y aunque tú tengas por acá el arma lista para atacar, Jesús te va a decir, venga para acá. ¿A dónde vas? ¿Para qué haces eso? ¿Por qué lo haces? Y tú podrás patalear junto conmigo y decir, Señor Jesús, es que tú no entiendes. Es que a ti no te está doliendo, es que a ti no te lo hicieron, es que no te imaginas cómo soy. Y esa es la crisis en la que tú y yo entramos. Porque de repente creemos que Dios no lo sabe y que Dios no siente lo que estamos sintiendo. Y lo más difícil es doblar las manitas delante de Jesús. Y es una prueba difícil que en el mismo apóstol Pedro fue capaz de superar en ese momento. Con esto no te quiero decir que nos volvemos idealistas, ilusos y pretendemos hacer lo que imposiblemente podremos alcanzar a hacer. Pero cuando tú y yo tenemos el ejemplo de Jesús, te aseguro que más de alguna ocasión vas a imitar las acciones de Jesús y te va a ir bien. Y me va a ir bien. Y si de 10 veces que estabas listo para hacer y para regresarle a aquel, cuando menos 5 no lo hiciste porque decidiste obedecer a Jesús, 5 veces habrás logrado la victoria y 5 veces te irá bien por esas acciones. No eres perfecto ni yo soy perfecto. Y habrá alguna vez que tú le digas a Jesús, Jesús, con permisito, quita tu manita porque ahora sí yo me la voy a cobrar. Pero bueno, la palabra de Dios te dice, oíste que fue dicho, pero yo digo. Y Jesús nos está diciendo, tengo que reenseñar, tengo que hacer un borrón y tengo que enseñar cómo se hace. Recuerdo cuando Pedro les escribió a los cristianos que estaban esparcidos en la epístola de Pedro. Y Pedro sabía que los cristianos eran lastimados y que los cristianos eran perseguidos y eran despojados de sus casas y no podían tener un trabajo y sabía que estaban lastimados y tenían que huir y vivir en las tierras lejanas y vivir quizás en el desierto porque estaban viviendo un tiempo de esparcimiento. No es esparcimiento, es dispersamiento. Diáspora se le conoce. Y muchos de ellos seguramente pensaron, no es justo lo que nos está sucediendo. No es justo que por haber decidido seguir a Jesús ahora no tengamos techo, no tengamos comida, no tengamos paz, tengamos que estarnos escondiendo. No es justo. Como muchas veces tú y yo pensamos, no es justo. No es justo que los demás se burlen, no es justo que los demás nos ataquen, no es justo. Y no es justo, es verdad, no es justo. Y Pedro saca una palabra, no sé si la saca del corazón y se las lanza y les dice, encomienda todo al que juzga justamente. Y cuando tú y yo necesitamos que se nos haga justicia, yo te puedo decir que la palabra de Dios nos enseña que vayamos al que juzga justamente. Y a Dios no se le va de las manos ningún juicio. A Dios no se les va de la mano ninguna injusticia. De hecho, a los mismos Gálatas, Pablo les dijo, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si alguien te hizo algo, te fraudeó, te traicionó, te lastimó, te ofendió, hizo algo contra ti. Y tú tuviste la oportunidad de desquitarte, pero decidiste en el nombre de Jesús ir a Él y te pusiste de rodillas y lloraste y le dijiste, Señor Jesús, sabes que le traigo ganas, pero te lo dejo a ti para que juzgues justamente. Yo te lo digo porque esta es una ley, es un precepto que no se puede mover. Todo lo que el hombre siembra también va a cosechar. Y dice la escritura de voz de Dios, dice, ay de aquel que haga algo a uno de estos mis pequeñitos.
Y entonces tú y yo entenderemos que no estamos solos navegando contra corriente, sino que hay alguien detrás de nosotros que está viendo nuestro dolor, que está viendo nuestra desesperanza en ese momento, que está viendo el sufrimiento, está viendo cómo tú estás batallando, pero no estás reaccionando para hacer un mal por mal, que estás tratando de digerir y te estás tratando de dejar eso en las manos de Dios para no reaccionar como tu naturaleza te está diciendo que lo hagas. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios dice Jehová, Dios mío es la venganza. Y si alguien de nosotros ha venido a querer lastimar a sus hijos, déjame decirte que Dios se encarga de ellos. No quiero decirte con esto que tú te conviertas en una pelota y en un costal para que te estén golpeando todo el mundo. No estoy queriendo decir esto. Lo que te quiero decir es que tú tienes la manera de defender, la manera de argumentar, la manera de exponer, de regañar, de hacer valer tu palabra. Pero hay momentos en donde ese esquema no está funcionando. Ya la razón ya perdió sentido. Y entonces hay momentos en donde ya se escapa de lo que tú en tu carácter de hijo de Dios puedes hacer. Y viene un daño contra ti que tú no puedes competir de esa manera, ni puedes meterte en ese tipo de juego. Y entonces tú y yo le decimos, voy a dejar todo al que juzga justamente. Me acuerdo cuando el rey David, que no era el rey todavía, David era un joven que ya había sido ungido por Samuel para ser rey. Y David, al momento de que Samuel se enteró de esta situación, de que David era su sucesor, pues siendo Saúl, el rey en ese turno, en ese tiempo del rey de Israel, pues su naturaleza lo llevó a celar a David, a odiarlo, a aborrecerlo, porque él no podía entender que ni siquiera iba a ser uno de sus hijos quien iba a sucederlo en el trono, sino una persona ajena a su familia, llamada David. Saúl se ensañó tanto con David que lo hizo huir y corrió a las montañas David para escapar de Saúl, aun cuando David era el escogido para ser el próximo rey. David no se precipitó a los tiempos de Dios. David no forzó las cosas. David era un hombre conforme al corazón de Dios y entonces procesó las cosas como las estamos viendo en estos momentos. Encomendó las cosas al que juzga justamente. Y se fue a una cueva llamada Adulam, y allá en aquella cueva se escondía. Inclusive se encontró en aquella cueva muchas personas que también eran perseguidas y eran despreciadas por la sociedad. Cuando el rey Saúl tenía tanto coraje, se lanzó en la búsqueda de David con su ejército, porque él quería matar a David. Y quiero traer a colación este episodio. Saúl, siendo rey, decidió, porque su fisiología lo llevó a hacer eso, él tenía necesidad de ir al baño, y se metió a una cueva a hacer sus necesidades. Y la escena es un poquito cómica, pero mientras Saúl estaba haciendo sus necesidades, David, el perseguido, estaba allí. Y David lo vio. Y David lo tuvo cerca mientras Saúl estaba en una posición totalmente vulnerable. David se acercó sigilosamente con un cuchillo. Y tú y yo en nuestra naturaleza estaríamos viendo la película y diríamos, yes, sí David, entiérraselo. Pero ¿sabes una cosa? David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y David, con su cuchillo, fíjate con cuánta destreza David se movía. La túnica que usaba el rey, con mucho cuidado cortó un trazo de la túnica. La cortó y se retiró sigilosamente. Después, Saúl sale a la luz allá afuera de la cueva
Y yo me imagino que los soldados le dijeron, rey, perdón por lo que le voy a decir, pero está rota su túnica, le falta un cuadro. No sé si se le veía la pompi o no, pero algo estaba muy evidente ahí. Y entonces Saúl de repente cayó en cuenta que en donde él estuvo vulnerable, David estuvo cerca de él y no lo mató, no se las cobró, pero le dio una lección. Y eso desató un remordimiento en Saúl y un cargo de conciencia que no le duró mucho. Pero finalmente vemos el ejemplo de una persona que está siendo perseguida, que está siendo amenazada de muerte, pero era una persona conforme al corazón de Dios y encomendaba todo al que juzga justamente y decía, entonces, yo no puedo odiar a mis enemigos, yo no puedo regresar mal por mal, yo no puedo atacar a los que me atacan. Y esa es la enseñanza que es contracorriente. Esa es la enseñanza que se contrapone a nuestra naturaleza. Y quiero ir al punto número 3 entonces. El punto número último de este mensaje. Se trata de esperar. Y la palabra, voy a retomar unas palabras dichas por Job, que dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Subraya eso, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y entonces estoy viendo y estoy evocando aquella escena donde Job, el hombre que había conquistado el corazón de Dios, aquel hombre que había dado tanta satisfacción a Dios, aquel hombre de quien Dios inclusive le dijo a Satanás, ¿ya lo viste cómo es mi siervo Job de fiel? Ese hombre que cruzó un tiempo de mucho dolor, un tiempo en donde la tristeza se apoderó, la enfermedad de él se apoderó, la ruina económica, la traición de los amigos, todo le pasó a Job, pero él tenía su mirada puesta en Dios. Y en medio de esa situación, cuando él vio que todo eso era una situación totalmente adversa, pero era posible en esta vida terrenal, Dios había puesto en Job una esperanza, algo que lo hacía voltear más allá de esta dimensión terrenal, más allá de la cama del hospital, más allá de la crisis económica, más allá de la traición de los amigos, más allá de la bancarrota, más allá del dolor que como seres humanos podamos estar atravesando. Dios te dice en su evangelio, este evangelio es contracorriente, porque muchos podrán quitarse la vida en medio de una situación así, pero el evangelio de Jesús es aquí donde tiene sentido también, porque te hace ver más allá. Y entonces dirás, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y también dice, al cual veré por mí mismo y mis ojos le verán. Esa es la esperanza de los hijos de Dios. Cuando el hombre no tiene esperanza, cuando el hombre no sabe que hay más allá, cuando el hombre ni siquiera lo considera, entonces ve la escena actual como la última de su vida. Y yo he visto en la historia, y voy a irme al momento aquel donde fue la Gran Depresión en 1929, cuando allá en los Estados Unidos los grandes ricos, los millonarios vieron la caída estrepitosa de las finanzas en la bolsa de valores, todo se derrumbó económicamente y muchas personas de haber sido muy acaudalados, ser hombres multimillonarios, de repente vieron sus estados económicos en cero, una bancarrota total, de tener millones y millones, estaban en cero en ese momento. Y muchos de aquel tiempo no tenían la esperanza que Jesús ofrece. Y ellos, hay videos todavía, tú los puedes ver en YouTube,
muy baja calidad, por cierto, porque ya es de muchos años atrás. Pero gente que perdía sus riquezas, literalmente se lanzaban de los rascacielos porque ya no le encontraban sentido a la vida. Se había ido todo. Y aquí, amigo, es donde el Evangelio entra en acción de nuevo. ¿Qué digo Evangelio? Jesús. Porque cuando nosotros vivimos en esta tierra, todo eso puede suceder. Y puede darse el momento en donde inclusive la casa se pierde el trabajo, el negocio se pierde. Y si no hay una esperanza puesta en Jesús, entonces este Evangelio no habría tenido sentido. Pero es sorprendente que cuando Cristo vive en nuestras vidas, nos podemos levantar en medio de la desesperación, en medio del dolor y de la derrota, porque tenemos nuestra esperanza más allá. Y entonces podemos decir, yo sé que mi Redentor vive. Sublime gracia del Señor, que un